Buenos días a todas las personas que participan de esta tercera sesión del curso Canarias Diversas, Derribando Fronteras, Sumando Igualdad. Es un gusto. Para mí, Larisa, me vuelvo a presentar para quienes no me conozcan, retomar esta formación. Y estoy aquí muy bien acompañada de Ariadna, que, como saben, participó en la formación de ayer. Buenos días a todas y a aquellas que están también en otro lado de la pantalla. Pues nada, hoy acompañaré a Larisa durante esta formación, que bueno, no sé si quieres presentarla tú más bien el contenido, ¿no? Sí, dejamos de sorpresa la parte que va a abordar Ari, que la verdad que es de gran ayuda en esta formación por un asunto concreto que ella ha trabajado muy específicamente y la invité enseguida a participar de ese bloque y ella se prestó muy generosamente. El bloque de hoy tiene un título un poco provocador, Hombres, Mujeres y Viceversa, que hace alusión a un programa de televisión que ya no se emite, pero que fue bastante popular en su momento. Y ese título siempre me pareció como muy sugerente, sobre todo por el viceversa, es decir, esta idea de la propiedad conmutativa. No solo porque viendo el programa me hacía muchas preguntas acerca de hasta qué punto era igual cuando se trataba de hombres y cuando se trataba de mujeres. De hecho, había dos versiones del programa que eran muy distintas. Si quieren podemos hablar eso luego en el turno para debatir. No es mi objetivo hablar sobre el programa, sino retomar ese título simplemente para plantear una pregunta acerca de la propiedad conmutativa de estas dos adscripciones identitarias como son la masculinidad y la feminidad. ¿Realmente son intercambiables? ¿Ha pasado el tiempo? Ha habido roles históricos en torno a la masculinidad y la feminidad, pero ¿qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre si se trasvasa, ¿no? Si se pasa de un lado a otro, ¿no? De esa frontera? En resumen, hoy nos vamos a centrar en una de las fronteras que atraviesan nuestro territorio, que más peso tiene. Ayer tuvieron una visión como muy panorámica, interrelacional, ¿no? Y hoy vamos a poner el acento en lo que podríamos llamar frontera sexual, ¿no? Con todo lo que implica esa frontera, ¿no? Que separa a unos cuerpos de otros, unas identidades de otras, en torno a muchos, que está ligada con muchos elementos conectados con este sistema, si queremos, que puede ser el sexo-género, ¿no? El objetivo de esta sesión es ir desgranando poco a poco conceptos que tienen que ver con esta frontera para que nos ayuden a pensar con más nitidez cómo se configura, ¿no? Qué trasvases posibles hay, qué resistencias se dan a las normas, ¿no? Que tienen que ver con esta frontera, y también es un poco una traducción de un esfuerzo de consenso que hemos hecho dentro de la propia estrategia tras muchas conversaciones, mucha discusión, no porque hayamos llegado a ninguna versión definitiva, porque eso, como ustedes saben bien, no existe, sino porque pues, hemos llegado a puntos en común que nos gustaría compartir y que tienen que ver con esa visión que queremos trasladar para la transición igualitaria. O sea, es una mirada la que estamos trasladando en torno a esta frontera, que es una mirada concreta, y que ya les adelanto que tiene mucho arraigo en lo que ya hay, en qué es Canarias ya. No es tanto una proyección, sino es una forma de otorgar reconocimiento a, ¿no? una serie de vivencias que hay en torno a esta frontera que existen en nuestro territorio. Y para empezar, se me ocurrió que una idea buena sería empezar a reflexionar de manera muy intuitiva, como el otro día lo hicimos de Canarias, ¿no? Con reflexiones pues, primeras, con imágenes que se nos venían a la mente, sobre lo que es la masculinidad y la feminidad. Y por eso les invité a traer un objeto que no sé si han podido traer hoy, y lo que me gustaría es que quienes nos están siguiendo a través de Internet, que sé que mis compañeras les invitaron ayer, pudieran enviar esa fotografía. Ya tenemos dos fotografías
que vamos a compartir de esos objetos, pero antes de verlas me gustaría invitar a las personas que están aquí presencialmente y sería ideal si después de explicarnos la elección de este objeto lo pudiéramos colocar aquí para que podamos volver a ellos, ¿no? En caso de necesitarlo, volver a la reflexión. Entonces, si alguno de ustedes se anima a romper el hielo y quiere compartir, aquí nuestra compañera Nerea les pasa el micro y no tiene que ser una reflexión profunda, vuelvo a decir, es como lo de las imágenes, es un poco qué les llevó a elegir ese objeto, ¿no? El botón rojo que hay ahí. ¿En la base del micro, Nere? Sí, pero a mí tampoco me encendió cuando yo lo probé antes, pero pensé que era porque yo no sabía. Perdón, quienes nos están siguiendo a través de internet, que estamos Nere, encendiendo el micrófono. Y si les parece... Sí. Hola, sí. Si les parece, también se vuelven a presentar por si hay gente nueva que se ha incorporado o lo que sea, en recordar quiénes son. Vale. Bueno, buenos días a los que están en casa, hola. Yo soy Laura y bueno, he traído dos objetos. Uno identifico claramente por qué lo he cogido y el otro no tanto. El primero que he elegido como para representar la masculinidad es un balón. Este concretamente es de vóley porque no tengo de fútbol porque nunca me ha gustado y de hecho se me da bastante mal. Pero bueno, si hubiera traído uno de fútbol porque el fútbol concretamente y por lo tanto el balón es algo que marca muchísimo en las etapas del desarrollo, en la infancia, esas masculinidades y esas feminidades, o es como yo lo percibo. En una cancha de un colegio, los niños masculinos juegan al fútbol. Si una niña juega al fútbol, es probablemente más masculina que el resto, o la gente lo percibirá así. Y al revés ocurre lo mismo. El chico que no juega al fútbol probablemente sea menos masculino. Entonces, pues lo vi muy claro, básicamente. Y el objeto que traje para representar la feminidad, ni me lo pensé, o sea, es que me vino sobre la marcha, que fue un pintalabios, en realidad. Pues un poco, pues entiendo que es porque las mujeres pues tenemos que, o sí, nuestro constructo pues nos lleva a cuidarnos más, a maquillarnos, bueno, lo veníamos hablando Elena y yo realmente en el coche, que desde el momento en que cuando naces te agujerean las orejas y te ponen pendientes, te están diciendo que te tienes que decorar, que tienes que tú sola no vale, sino que te tienes que decorar y adornar pues para gustar. Entonces, pues por eso elegí el pintalabios. Vale. Pues si Laura los quiere, puedes subirlo, los colocamos en la mesa y la siguiente persona. Hola, bueno, yo soy Elena y estos días atrás he estado en la otra parte de la pantalla, pero hoy me he añadido aquí presencial. Pues bueno, casualmente, bueno, vengo hoy justo de Tenerife, entonces con todo el trajín y tal, no lo tengo físicamente, pero bueno, lo comento un poco también la reflexión, porque, bueno, la verdad que de masculinidad no lo pensé, no sé por qué no me vino, pero fue un poco reflexionar sobre la feminidad. Y fue curioso porque me pasó igual que a Laura, o sea, lo primero que pensé fue un pintalabios. Además, yo, bueno, ahora con la mascarilla un poco más difícil, pero a mí me gusta ponerme unos morros así rojos y tal. Y es verdad que, aunque es como muy estereotipado, ¿no? Y muy, pues, como lo que... Pero es verdad que, en cierto modo, como que me empodera, ¿no? Pintarme los labios y me veo ahí como tal. ¿Qué pasa? Que es verdad que de un tiempo para acá, sobre todo por mi entorno, hay personas nuevas que se han añadido a mi círculo y tal,
estoy deconstruyendo bastante, pues precisamente, que supongo que va de esto, ¿no? Pues qué es lo femenino, qué no. Entonces realmente cuando me vino lo del pintalabios, pensé, chos, pero en verdad no. Y intenté, vale, ¿qué es para mí, no? O sea, no solo un poco lo que es de puertas para afuera, sino para mí. Y no llegué a ninguna conclusión, o sea, no pude elegir nada en concreto porque a lo mejor algo que para mí es femenino, para otra persona no. Entonces fue ahí como un poco más reflexión que elegir un objeto. Pues nada, súper interesante. Pues bueno, yo soy Luis y cuando lo propusiste el lunes yo tenía el abanico en la mano y digo, pues ya está, es que no tengo que pensar mucho. Entonces, el abanico yo entiendo que culturalmente se concibe como un objeto feminizado y la reflexión que puedo hacer es como cuán absurdos son los conceptos ¿no? culturales de masculino y femenino cuando esto es un objeto práctico y ecológico para quitarte el calor. Pero no sé, supongo que la masculinidad no se puede permitir quitarse el calor. O supongo que el es expresivo o bonito. Y eso tampoco se puede asimilar a la masculinidad como la concebimos en nuestra cultura. Y entonces, pues, así de absurdo es y así de absurdo lo veo yo y por eso, por supuesto, me lo paso por el forro y yo sí lo utilizo. Hola, yo soy Elena y bueno, mi reflexión... Bueno, Perdón. Solo quería decirle a Luis que si luego pasa calor lo puedes retirar, es solo para tener un plano conjunto al inicio. Perdona, Elena. Sí, no pasa nada. Que yo soy Elena y he traído unas pastillas porque ayer me puse como a reflexionar sobre mi feminidad y tal. Y claro, a ver, estas son pastillas anticonceptivas que me recetó el médico, porque yo se las pedí tras ir al ginecólogo y que me diagnosticaran que tengo ovarios poliquísticos, pero mi reflexión fue en torno a mi motivación, o sea, a mí estas pastillas me convenían por salud, pero mi motivación fue más bien estética porque me habían dicho que me iba a mejorar el acné, el vello y tal. Entonces, claro, esto para mí fue como un sinónimo de voy a ser más femenina si me tomo esto, a pesar de que tenga muchísimos efectos secundarios. Y nada, eso. Súper interesante. Hola, yo me llamo Ezequiel y yo lo traje ayer, pero hoy se me ha olvidado. Y lo que traje era el típico petito que le ponen a los bebés al nacer, el azul y el rosa. Pues ¿Cómo, perdón? El típico peto que le ponen al bebé al nacer, el azul o el rosa. Ah, el peto, perdón. Exacto, no sé cómo se llama. Sí, el peto. Sí. Ok, porque pensé, joder, desde pequeño nos inculcan que es lo masculino o lo femenino, porque al chico siempre le ponen el azul y a la chica lo rosa. Y dije, bueno, yo creo que esto es un perfecto ejemplo de cómo la masculinidad y la feminidad se establecen desde pequeños. Y perdón por no haber traído. Genial. ¿Alguien más quiere compartir algo? Hola, yo soy Luis, a mí se me olvidó en casa, pero lo que iba a coger es que además se me olvidó el tema total, ahora que lo nombraste digo, mi madre. Pues yo me iba a traer un paño decorativo que tengo encima de la mesa que es de calados, porque mi madre utilizaba mucho esos paños y a mí me encantaban. Entonces yo un día me compro ese paño, lo pongo en mi mesa y todo el mundo me dice, ay, pero si eso es de señoras mayores, ¿qué haces con...? Todo el mundo con el dichoso paño. Entonces, pues tengo un paño de señora mayor en mi casa, tan bonito. Interesante lo de señora mayor también. Vamos a ver qué nos enviaron. Por aquí tenemos también la Estamos reflexión. el abanico está ganando terreno. Pues si Nerea nos la puedes trasladar, si nos dio algún tipo de explicación de esta lección y quién fue. Sí, por aquí hay una, pero no sé si corresponde.
Por aquí dicen, por dejar puesta la reflexión sobre las fotos que he mandado, un pai pai que culturalmente ha estado vinculado a la feminidad y un destornillador vinculado a la masculinidad, aunque desde mi punto de vista no lo tengo tan asociado solo a los hombres, pero me he regido por la visión clásica. Aún así soy una persona que intenta día a día despojarse de percepciones clásicas en cuanto a colores u objetos asociados a unos y otros, sobre todo cuando se habla de juguetes para niños y niñas, y esto lo envía Elisa. Creo que ha sido quien ha enviado los dos objetos. Perdón, ¿qué nombre? Elisa. Ah, Elisa. Y Elena ha enviado una fotografía que te la acabo de enviar también al correo. Dice Elena, este es mi objeto que representa, y lo pone entre comillas, la feminidad. Vale, pues muchas gracias por haber participado. No sé si alguna de ustedes quiere poner algún objeto. Iremos como retomando, ¿no?, a medida que vayamos avanzando los objetos para comentarlos. Simplemente destacar, bueno, que sí, es verdad que ha habido en casi todas las intervenciones una reflexión acerca de lo que es la norma, es decir, una imagen que se les ha venido a la mente que ustedes entienden que está vinculada a una norma, y una reflexión sobre la transgresión, o yo no la veo tan asociada, o yo en realidad no lo uso, pero esto es lo que se supone que es una mujer o un hombre, o yo sí lo uso aunque no se supone que es masculino, lo que sea. Nos quedamos con esto porque es como la primera reflexión en torno a lo que vamos a plantear del trasvase, ¿no?, del viceversa. Entonces empezamos con la presentación y la voy a abrir planteándoles una adivinanza que probablemente algunas de ustedes ya conozcan, que es la siguiente. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para lo que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No sé si alguien quiere compartir. La madre es la médica. ¿Alguna de ustedes no lo vio? ¿Interpretaron a la eminencia médica de otra manera? No pasa nada, no es un examen. Yo, por ejemplo, la primera vez que la leí, yo pensé que la eminencia médica era un señor. De entrada, cuando lo estabas leyendo, no, ya por el tema dices, va a ser un hombre. Pero claro, luego ves la pregunta y dices, bueno, pues era la madre, ¿no? O sea, bueno, no sé. Claro. No. Sí, el padre está muerto. Pasa con esta adivinanza. A mí me cambió muchísimo, bueno, ahora porque ya la conocía, pero la primera vez que me la hicieron me la contaron verbalmente y era como mucho más larga, como con más detalles, entonces te pierdes más el detalle y entonces ahí sí que ni se me pasó por la cabeza que fuera la madre. Aquí creo que se ve más, puedes releerlo, puedes ir para adelante y para atrás. Creo que es más fácil, pero cuando es verbalmente cuesta muchísimo más. ¿Y seguro que es la madre? Puede ser su otro padre también. Vale. ¿No? Sí, existe otra posibilidad. Claro. Vamos, digo yo. Vale. O sea que si vamos desentrañando, podemos ver más cosas. De hecho, me gustaría como invitarlas a pensar
¿cuál fue la primera imagen que tuvieron? Algunas de ustedes tuvieron una mujer, otras tuvieron a un hombre. ¿Cómo era? ¿Mayor? La verdad es que lo primero que pensé fue el abuelo, porque eminencia te suena como a... Fue el abuelo. Y claro, porque eminencia te suena como a persona ya como madura. Y la verdad es que pensé en un hombre mayor. Y luego pensé, no, porque tiene que ser mi hijo. Y digo, pues... ¿Y qué más? Imagínense una eminencia médica. ¿Qué más? ¿Cómo es? Mayor, blanco, con el pelo blanco, no sé por qué, con gafas. ¿Sí? ¿Con gafas? Sí. Sí, bien vestido. Bien vestido. Con bata. Vale. O sea que en una primera imagen que podemos tener del Señor, creo que esta lectura será como de la eminencia, perdón, bastante como compartida. Realmente estamos viendo como en la práctica un recorrido que intentamos hacer el primer día de la sesión que tenía que ver con preguntarnos cuál era el patrón genérico de nuestras representaciones, quién está todo, ¿no? Normalmente representado. Y a lo mejor ¿no? Cuando nos comentan esto la primera vez, una piensa que va, yo veo muchas más cosas que ese señor heterosexual de edad media, de clase media alta, blanco, del que estábamos hablando. Pero la eminencia médica fue eso, ¿no? En nuestro imaginario, ¿no? Como un experimento práctico para ver cómo esto no es una adivinanza, obviamente esto es una descripción de un hecho, ¿no? Se vuelve una adivinanza simplemente porque tenemos una imagen prefijada de lo que es una eminencia. Y vamos a intentar desentrañar por qué. Porque no es porque tú no te des cuenta o porque tú no eres ingenioso, ¿no? La explicación de esto es una explicación, como decíamos el otro día, estructural. Que es la pregunta que vamos a intentar responder es la primera, ¿por qué no pensamos que era una mujer? Las personas que no lo pensamos. Y después vamos con la segunda parte. Para intentar responder a la primera pregunta, vamos a hacer un recorrido que sé que muchas de ustedes y muchos ya estarán familiarizados con el tema de los roles de género. Es decir, hemos ubicado a una eminencia de la medicina en una posición de masculinidad porque hay un vínculo entre ese espectro profesional y la masculinidad. ¿Por qué se da esto, ¿no? Entonces, otra vez vamos un poco a viajar en el tiempo, ¿no? Y en categorías históricas. Comentábamos el lunes cómo a partir de un determinado momento, por lo menos en el modelo de organización que había en Europa, se movilizaron, ¿no? con ese capitalismo naciente las posiciones sociales que tenían las diferentes agentes sociales en esa sociedad. Y una de las movilizaciones que tuvo lugar, a la que quizá no se le prestó tanta importancia como por ejemplo a las movilizaciones de clase, ¿no? O como pues cómo el feudalismo se transformó después en un régimen burgués, como estas son cosas que se han estudiado mucho, que por ejemplo Marx le sonará, ¿no? Que hizo un análisis muy profundo de esta transformación, pero lo que quizá no se le dio tanta trascendencia es la modificación que hubo de los roles sociales entre hombres y mujeres, ¿no? Hay un espectro que tiene mucha importancia a la hora de que obtengamos reconocimiento como personas, que es el de lo público y lo privado. Es decir, el hecho de estar en el ámbito de lo público, que es una expresión que a veces oímos pero no entendemos como mucho de qué va, tiene mucho que ver con el reconocimiento que otorgamos, ¿no? El otro día hablamos, ¿se acuerdan? De las ausencias, de quienes no están. Esas personas no están en la escena pública, quiere decir, su discurso no se escucha, no tienen reconocimiento a veces ni siquiera a nivel administrativo, ¿no? de su identidad. Pues lo que ocurre es que los cuerpos de las mujeres de unos siglos para acá sufren bueno, no me gustaría decir que sufren un desplazamiento porque esto da una imagen un poco diacrónica de la historia, como si no hubiera habido regímenes anteriores donde esto se diera, ¿no? Y esto es algo que y eso es una discusión muy interesante, es un sistema de organización que se ha replicado en muchos espacios con matices y diferencias, ¿no? Esta distinción entre los roles. Pero vamos a centrarnos en la que sabemos con seguridad que ha afectado a nuestro territorio, como decíamos antes, ¿no? Porque es una cosmovisión que llega con una expansión y acaba organizando a los cuerpos que vivimos en este territorio. Y tiene que ver con esta división
con este repliegue de los cuerpos de las mujeres al ámbito de lo privado. Lo privado es el hogar, lo privado es no estar en los espacios públicos, desde los bares, desde el congreso donde se discuten las ideas, desde el hospital donde se ejerce la medicina, ¿no? Y estar muy vinculadas a labores de cuidado. Por eso la segunda categoría que aparece aquí tiene que ver con la producción y la reproducción. Se habla de que los hombres, al tener ese reconocimiento previo público, sus tareas, lo que ellos hacen, se considera que son labores productivas. Y esto tiene muchas consecuencias, considerar que algo es productivo, entre ellas que sea remunerado. Sin embargo, las tareas que hacían las mujeres se reconcibieron en términos de reproducción de la vida, es decir, son tareas naturales que las mujeres hacen, vamos a ver después cómo se justifica esto, que las mujeres hacen, tiene que ver con nutrir, tiene que ver con parir, tiene que ver con criar, tiene que ver con limpiar, todo este tipo de tareas, y son tareas que no son productivas. Esto no es trabajo, y como no es trabajo, no necesita remuneración, no necesita reconocimiento. Esto repercute a su vez en la autonomía. Quien tiene reconocimiento público y tiene dinero, puede tener autonomía para tomar decisiones. Las mujeres, todas sabemos históricamente que hay una asociación de la feminidad con la dependencia, pero esto tiene un encuadre socioeconómico. ¿Por qué se da esa situación de dependencia? No hay reconocimiento y tampoco hay autonomía económica para poder tomar tus decisiones. Esta autonomía se expresa en muchísimos ámbitos que podríamos ir detallando. Yo simplemente puse el tema de la sexualidad porque creo que es interesante y que lo podemos retomar más adelante, ¿no? Pues la autonomía se expresa en términos sexuales también, tradicionalmente, la masculinidad, que vamos a ver cómo, y vamos a reflexionar mucho sobre cómo esos regímenes de privilegio generan limitaciones, pero no tiene ni punto de comparación con el control de la sexualidad, y aquí vamos ya a uno de los objetos, las pastillas, que no las veo ahora, el control de la sexualidad femenina, ¿no? Pues claro, las mujeres no tienen dependencia, no tienen reconocimiento, no son ellas las que están haciendo esa ciencia, no son ellas la eminencia médica, esto deriva en una sexualidad más controlada. Y al fin y al cabo, la última consecuencia de todo esto, que es el poder, es decir, hay más autoridad y hay posiciones de sumisión tradicionalmente vinculadas a la feminidad. Esto que hablábamos de opresiones y privilegios el otro día, pues aquí estamos trazando no solo la distinción de dos roles sociales, que son los roles de género, que podemos llamar roles de género en un determinado momento, sino cómo se constituyen de una manera desigual, que es lo que intentábamos subrayar el otro día con la idea de la frontera, cómo se crea no solo una diferencia, sino una jerarquía. Y también podemos hacer reflexiones muy interesantes sobre si siempre que hay diferencia esto tiene que suceder o no. Pero en este modelo de organización del que estábamos hablando, vemos cómo estas posiciones de subalternidad, si queremos, de las mujeres, están al servicio de un modelo de organización, ¿no? Concreto. En particular, pues ese modelo como de acumulación, que es el modelo capitalista, y eso lo visualizó el propio Marx, se valía precisamente de este trabajo gratuito de reproducción que hacían las mujeres para que pudiera funcionar el resto, ¿no? Para que ese obrero mal pagado, explotado, pudiera continuar, necesitábamos a alguien que gratuitamente hiciera las labores de cuidado, ¿no? Que él no podía asumir porque trabajaba 800.000 horas en la fábrica, ¿no? Eso es como un resumen muy grande de cómo esto se engarza fuertemente. Y la pregunta que nos vamos a hacer aquí es, bueno, esto está muy bien, esto es un análisis que estamos haciendo, ¿no? de un recorrido diacrónico por siglos, pero hoy, ¿qué? ¿Qué pasa con estos roles hoy? Y no es una cuestión baladí, sino que en la sociedad hay una discusión permanente sobre esto, ¿no? Sobre si esto se superó o no, es algo del pasado, hasta qué punto afecta, si el estereotipo es así, pero yo lo desafío. O sea, hay como ¿no? una discusión muy interesante acerca de cuál es el impacto que tiene esta normatividad, que es histórica,
en el mundo de hoy, un mundo donde, por ejemplo, existe reconocimiento de derechos, cosa que no existía en muchos de estos escenarios, ¿no? Donde pues, hay un marco que dice que los hombres y las mujeres son iguales y no solo un marco a nivel de derechos humanos internacional, sino que hay toda una serie de legislación a todos los niveles que garantiza, de alguna manera, ¿no? Que la desigualdad que produce estar en estas posiciones de subalternidad sea corregida, sea eliminada, ¿no? Y después, aparte de estos roles, o sea, el recorrido sería llegar a entender qué tiene que ver todo esto que yo estoy contando con el pintalabios, ¿no? Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero, esta distribución de roles en la sociedad. Y después, aquí he puesto otro término, que es el de los estereotipos, ¿vale? Que también resulta muy práctico para intentar analizar. Antes de hablar de los estereotipos, me gustaría hacerle una pregunta y se querían compartir así sobre la marcha, también muy intuitiva, de que recuerden a qué juegos jugaban cuando eran peques, qué juegos jugaban. Y si alguien como quiere compartirlo, ha sido una reflexión muy espontánea. Sí, se me oye. Yo, hombre, clarísimo. Yo era la típica niña de Barbies y o sea, pero las casitas Disney, o sea, tal cual. Pero es verdad que siempre recuerdo que tengo un hermano mayor, bueno, tengo un hermano y una hermana mayor, pero mi hermano, pues, por Reyes, tal, le regalaban el Scalectris, le regalaban todas esas cosas. Y como que yo siempre pensaba, ay, qué chachi, yo quiero jugar a eso. Pero ya de niña yo pensaba, no, ¿cómo vas a jugar? ¿Sabes? Como que no sentía que yo tenía que jugar a eso, sino que con mis Barbies y para adelante, ¿no? Y bueno, eso a nivel personal. Y ahora que tengo sobrinos y sobrinas, pues que es una locura. O sea, bueno, en fin, ya saben. En mi casa ocurrió algo súper curioso porque éramos dos hermanas, dos chicas, y mi hermana mayor, Marta, jugaba o sea, no tuvo nunca jamás una muñeca, nunca. Jugaba a los coches, a los legos, y fue súper curioso porque de forma espontánea yo nunca jugué. Y mira que era o sea, no sé si quien tenga un hermano o una hermana mayor sabrá que es como no sé, tu maestra en la vida. Entonces yo iba siguiendo sus pasos, pero yo miraba sus juguetes y decía, no, yo a las muñecas, a la cocinita, a todo eso. Entonces, claro, también se decía un poco de broma, en plan, los juguetes no los va a heredar. Incluso la ropa, mi hermana de forma espontánea durante su infancia siempre elegía ropa pues más masculina y yo no. No sé si hay alguien también que no se me olvide que a través del chat esté comentando algo sobre estas cositas. Si no, tú me lo recuerdas, Nerea. Sí, justo te iba a decir que Lisa dice por aquí, en relación a lo que estabas comentando antes, dice, de todos ellos el rol menos superado sería el sexual y el de poder, y luego si tenemos en cuenta factores socioeconómicos, la autonomía y la reproducción. Luego dice, en mi caso me encantaban las Barbies, no voy a mentir, pero cuando se trataba de juegos con otros, dos amigas y yo jugábamos al fútbol con los chicos por pura diversión y por relacionarnos con ellos, a la par que también hacía ballet clásico en una escuela. Y luego me van a permitir que haga un mínimo saltito para atrás porque me da pena que no poder comentar esto en relación a la adivinanza. También Elisa decía, yo siempre he escuchado la adivinanza diciendo el médico y de ahí es cuando no interpretas que sea una mujer por el lenguaje utilizado. Me parece interesante también. Y luego Custodia decía, yo la primera vez que lo oí pensé en padre putativo, no pensé en madre. Entonces, ¿no? Lo que conocemos como padrastro también. Y por ahora ya. No sé si alguien por aquí... Sí. A mí de pequeño lo que me pasaba era algo también un poquito curioso. Yo tenía dos espacios, que de pequeño me pasaba algo curioso. Yo tenía dos espacios de juego, hasta los 6, 7 años en el colegio, lo típico, y después en mi casa.
En mi casa, desde que yo me acuerdo, a mí me encantaban un montón las muñecas, el Fiat de la Barbie, todas esas cosas. Y mi madre mi madre me las compraba sin problema ninguno. Y mi padre igual, y siempre me lo inculcaban, que si a mí me gustaba, yo jugara con ellos y ya está. Pero en el colegio, no. Y no por parte de los otros compañeros, sino por parte de una profesora, que todavía me acuerdo de ella un montón, que ella a lo mejor me veía jugando con muñecos de niña y me los quitaba automáticamente. Y me decía que yo no podía estar jugando con estos muñecos, que esto no era para mí. Y ahora que he crecido y he reflexionado sobre eso, es que es muy triste, porque a lo mejor hay muchos niños de esas edades que quieren jugar con muñecas o viceversa, muchas chicas que quieren jugar con muñecos, lo que sea. Vamos, son juguetes al fin y al cabo, que no hay distinción de género, pienso yo. Y debido a profesores o cualquier cosa, o a los propios alumnos, los alumnos no sé, pero bueno, se le quita esa identidad que tienen tan particular, es decir, el querer jugar, son niños, ellos no diferencian. Y ahora aquí, cuando hiciste la pregunta, me acordé de eso y me dio como bastante pena a mí mismo, porque pensé, joder, yo de pequeño cambié eso debido a la opinión de un docente, ¿sabes? Y al final yo a los 7 años pues pasé a jugar con muñecas y todo, pero porque me lo machacaban. Y acabé jugando lo típico, fútbol y ya está, ¿no? No, ni me acuerdo, pero de eso sí me acordé un montón. Gracias, Ezequiel. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, sí, por aquí, y yo perdona que me reí, Ezequiel, pero por lo del Fiat, de la Barbie, porque como yo también lo tenía. Por aquí Custodia dice, me crié en el patio de una escuela unitaria, siempre jugué a la comba y a los boliches de mi hermano. Sí, es muy interesante porque se reitera, no solo aquí, sino que lo he visto en más ámbitos, que al tener presencia, si tenías acceso, porque tenías primos, tenías hermanos, tenías tal, muchas mujeres dicen que tenían acceso a esos juguetes, ¿no? Y si no, pues era como mucho más difícil, ¿no? En el caso de tu hermana, y porque se reveló o la dejaron revelarse, vamos a reflexionar, ¿no? Sobre qué es lo que ocurre cuando se dan estas transgresiones. Elena dice, yo estaba siempre mezclando los mundos masculino y femenino, me gustaban las Barbies y las muñecas, pero luego me iba a cazar lagartijas y a hacer casetas en el descampado detrás de mi casa. Lo que acabas de decir, Larisa, es algo que yo he reflexionado muchísimo, porque sí que es verdad que en mis edades más tempranas pues jugaba pues a las Barbies, etcétera. A medida que fue pasando un poco los años, yo siempre digo esto, pero me fui asalvajando, ¿no? Y un poco esas transgresiones hemos reflexionado muchísimo en mi casa, incluso con mi hermana, con mis padres, por qué se daban tanto en nuestra familia, porque siempre hemos buscado, tanto mi hermana como yo, entornos mayoritariamente masculinos y nos sentimos cómodas en entornos masculinos. Y hemos llegado a la conclusión que es porque mi padre nunca tuvo hijos y entonces hizo con nosotras lo que hubiera hecho con un hijo. Muy interesante eso. Pues les voy a compartir un pequeño vídeo de 3 minutillos, un experimento de la BBC, y los experimentos siempre dan como mucho para pensar y seguimos hablando de esto. Look at this. Look at this. Do you like a dolly? Shall we go for the dolly? There's a good girl. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow. I
think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, Does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Say hello. Say hello. 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 Come on. What's this one? What's that one do? Is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me that I was... If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Do you want to see my robot? She's picked up the robot, the car, the puzzle game. And I think she's been much more physical in handling the child than the other adults have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise. So I automatically went for the pink fluffy toy because I said it was a girl, so I was sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, you know, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so my niece or my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere comentar algo que les sugiriera? Especialmente, que les removiera algo. Yo pienso que tiene varias cosas interesantes el experimento. Una de ellas es el rango de edad, porque pues hay muchas reflexiones acerca del origen como de nuestras destrezas, que es algo que ya ha comentado Laura, y de el impacto que tiene en nuestro cerebro como el primer periodo de formación de 0 a 3 años, ¿no? Es decir, que estamos haciendo reflexiones aquí sobre los balones, las pastillas, los abanicos, y en realidad hay algo que pasó en nuestra vida de 0 a 3 años que tuvo un gran impacto en lo que pasaría después, ¿no? Eso sería como una de las primeras reflexiones, ¿no? Como en este hacernos como seres humanos tiene gran importancia el proceso de socialización más inicial. Y luego la otra parte tiene que ver con cómo se da esta socialización, es decir, como personas que creemos de nosotras mismas que no tenemos sesgo, estamos reproduciendo inconscientemente ese sesgo a través de vías que a veces no son tan explícitas como ponte el peto rosa, que también habría que ver, ¿no? También en la vida real, cuántas de nosotros y nosotras somos capaces, ¿no? De vestir a alguien socializado como niño, ¿no? Con los pendientitos y el vestidito, ¿no? ¿Quiénes seríamos capaces de hacer eso? Bueno, la reflexión final pues tiene que ver como, precisamente como, igual que ese impacto que tuvo la socialización de 0 a 3 años, ha marcado nuestra construcción identitaria, como la reproducción de esos estereotipos también opera a un nivel como muy profundo y muy inconsciente en todas las personas. La otra reflexión o la pregunta que quizá evidente que les quería plantear es ¿por qué actúan distintos? O sea, ¿qué es lo que hace que los adultos en la sala actúen distintos? Así yendo como al origen. ¿Por qué? O sea, es una pregunta como súper básica. Bueno, y también me gustaría comentar como de lo que estabas hablando antes. Sí, por supuesto. Bueno, el por qué,
pues no sé, o sea, un constructo social de educación, ¿no? O sea, es como algo... Pero ¿qué es lo que hace? Cuando tú entras a la sala, ¿qué es lo que te hace? ¿Hay algo que tú ves? Claro, la apariencia de los niños y de las niñas. La apariencia. Si en particular se juega con la ropa, exacto, en este caso. con la ropa. O sea, como lo ven o la ven vestida de lo que supuestamente es niña o niño, pues ya eso te hace actuar, ¿no? De una manera o de otra. Y en relación a lo que comentabas antes, yo tengo 3 sobrinos y una sobrina. La sobrina Manuela tiene 9 meses y bueno, es muy curioso porque yo analizo mucho, bueno, no analizo, pero bueno, observo, ¿no? Y me doy cuenta de la manera en la que se están criando y de la forma en que educan a 2 de mis sobrinos, ¿no? Que son de mi hermano, y a los de mi hermana, que ya de base son educaciones y maneras de educar diferentes. Pero en concreto con mi sobrina es curioso porque es justo lo que decía Laura también antes, que veníamos hablando en el coche. Mi sobrina no tiene agujeros en las orejas y mi hermana y su pareja pues no la visten de rosa. De hecho, ella tiene un hermanito mayor y casi toda la ropa que usa es heredada de su hermano. Y es que de verdad que todo el mundo por la calle dice, ¡ay, qué mono el niño! Pero todo el mundo, ¿sabes? Nadie se plantea que a lo mejor es una niña por el simple hecho de que, bueno, pues no tiene pendientes y no viste de rosa. Y luego, pues eso, con mi sobrino mayor, que tiene 6 años, es que me impacta mucho porque pienso, pues ya habremos evolucionado, ¿no? Un poquito desde que nosotras éramos pequeñas y tal, hasta el día de hoy. Pero, el tema eso, ¿no? De los juguetes es que es una locura, o sea, es que los marcan y los enfocan, pero totalmente. Ya solo, bueno, es que no hace más que ver un catálogo de juguetes, las páginas en rosa, no sé qué, y pum, de repente páginas en azul, todo súper agresivo y demás. Y bueno, y no me alargo más, pero una pequeña anécdota de mi sobrino de 6 años. Tiene una compañera de clase y son, bueno, súper amigos, vamos, se adoran, se aman, se quieren. Y habla mucho de ella y él hace poquito dijo, es que mi amiga es un chico o quiere ser un chico, porque siempre juega con cosas de chicos, quiere tener el pelo corto, tiene el pelo más corto que yo, no sé qué, no sé. Entonces, ¿sabes? Me parece ya como muy curioso que él asocie que ella quiera jugar al fútbol o que juegue con juguetes de niño, ¿no? Con que quiere ser un chico. Eso, sin más, ahí dejo la reflexión. O sea que de alguna manera lo que contaba Ezequiel de su infancia, ¿no? O contaban algunas de ustedes, tiene plena vigencia hoy. O sea, son roles que estamos retrotrayéndonos en el pasado, de alguna manera se siguen recreando hasta hoy. Sí. Por aquí dicen, en cuanto a la pregunta que estabas haciendo, Larisa, Sí. Custodia dice que es la carga cultural lo que les hace actuar así. Ajá. Y Elisa comparte una anécdota, dice, mis amigas y yo queríamos comprarle un trenecito de madera precioso donde se ponían los datos de nacimiento del bebé, kilos, centímetros, y yo les pasé una foto de uno que tenía colores pastel. Les encantó a mis amigas, pero cuando una vio que había otra opción con colores verdes y azules, rápidamente eligieron el otro porque el bebé era niño. Dice, me causó impresión porque ambos me parecían buena opción y de hecho el de los colores pasteles era mucho más bonito y no lo vi vinculado a masculino o a femenino. Bueno, o sea que ahora lo que constatamos es que al servicio de estos roles sociales de los que estamos hablando, que son roles donde se desempeñan funciones, hay una serie de estereotipos, que quiere decir concepciones prefijadas o historias únicas, para seguir con este término que yo retomaba de Chimamanda, la autora nigeriana, el primer día, ¿no? Historias únicas sobre, pues en este caso, lo que es un hombre o lo que es una mujer, y además la etapa en la que se fabrican estas historias únicas, de tal forma que hoy, por ejemplo, oímos hablar de la brecha de género, hoy, por ejemplo, oímos hablar del sesgo que tiene la elección de las carreras profesionales, es algo que se está intentando trabajar, por ejemplo, en los institutos, para corregir esa inclinación, pero vemos que el momento en el que realmente esa percepción espacial o esa tendencia a los cuidados, que por cierto hay una imagen muy curiosa en la que no solo la señora le da la muñeca a la niña, ¿no? Sino que le enseña a cuidarla, le enseña a dormirla, ¿no?
que te enseñan a cuidar es algo muy interesante para reflexionar luego en torno a las masculinidades, ¿no? Si nunca has recibido la enseñanza de cuidar, y el primer gesto de ella es sweet dreams, le dice, ¿no? Duérmela, voz suave, etc. Vale, pues dejamos esto de los estereotipos aquí, sobre lo que es un hombre y una mujer, y no lo dejamos, lo vamos a mirar desde otra perspectiva, retomando la adivinanza y preguntándonos en este caso por qué no visualizamos al Señor, al otro Señor, ¿no? Al que era padre en el seno de una pareja homosexual, ¿no? Perdón, Larisa. Sí. Solo una cosilla que mencionan por aquí, que también me parece súper interesante, el tema de los baby shower. ¿Cómo? El tema de los baby shower, sí, ¿no? sí, Con los sí. colores y demás, pues eso, con el globito, cuando lo pinchas y salen los papelitos rosas o azules, y por aquí dicen, ¿y si sale color verde? Total. Pues el segundo tema que está asociado a esta frontera sexual fuertemente es el de la orientación sexual, ¿no? O la orientación del deseo, como propongo llamarla aquí, ¿no? Y tiene que ver con que esa distribución que veíamos al principio de roles se sustenta en otro presupuesto. No solo que hombres y mujeres son distintos entre sí, no solo que son opuestos entre sí, que no es lo mismo distinto que opuesto, es decir, las cualidades que tiene el hombre no las tiene la mujer y viceversa, sino que además se establece un vínculo entre ellos, un vínculo que tiene que ver con el deseo y el afecto, y que está al origen de una institución muy importante en la sociedad, que es la familia. Esto también tiene un encuadre estructural, como veníamos hablando, porque para que funcione esa maquinaria a la que estamos hablando, pues si se dan otro tipo de asociaciones, ¿no? Se habla mucho, Silvia Federici es una historiadora italiana que reflexiona sobre estos cambios, ¿no? en la Europa moderna, y dice precisamente que como ese modelo de familia heterosexual de alguna manera obliga a desarticular las redes comunitarias, es decir, una manera de vivir o de organizarse que era como más en red, donde participaban muchas personas de la comunidad, de alguna manera se ve reducida a un modelo que tiene que ver con esta figura del hombre, esta figura de la mujer, asociados entre sí en una empresa económica, si me lo permiten, ¿no? Ella haciendo los cuidados, él haciendo la función productiva y teniendo descendencia para seguir reproduciendo. Como esto es lo que, no sé si han oído hablar de este término, heteronormatividad, yo lo mencioné el otro día, ¿no? Pero este es el origen, ¿no? De esa heteronormatividad, ¿no? Se presupone que uno de los requisitos para ser hombre o mujer es esa orientación del deseo, es decir, es el viceversa, el desear a la persona del sexo opuesto. Obviamente, como ustedes saben, esto es una realidad transgredida en todos los siglos y en todos los lugares, ¿no? Con los términos que queramos llamarla, el deseo ha ido por otros derroteros, y nosotros tenemos una serie de categorías para leer esas disidencias, ¿no? Esas transgresiones de la norma, que son las que yo voy a relatar aquí, porque son las que las personas en nuestro territorio utilizan para reconocerse a sí mismas, pero creo que es interesante siempre tener una conciencia transtemporal y transespacial de esto. Es decir, hay muchas formas de deseo y muchas de ellas en muchos momentos históricos y contextos han estado legitimadas, han sido norma, no han sido disidencia, porque a veces tenemos una imagen como un poco naturalizada de que siempre esa heteronormatividad ha sido como una, ¿no? Un rasgo estructurante de la sociedad, y que lo demás han sido rebeldías, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay muchos modelos de organización que han contemplado, legitimado y sustentado incluso sus violencias en otras formas de organización. Estas categorías identitarias que yo puse aquí como en lluvia son las que se han utilizado en nuestro territorio, en muchos otros territorios, para leer las disidencias, para que las personas se reconozcan, ¿no? Las más conocidas de ellas tienen que ver con la homosexualidad, ¿no? Con el colectivo de gays y lesbianas y todos los términos que podemos asociar a esto, y después aparecen otras categorías que han ganado como más visibilidad en los últimos tiempos, ¿no? Quizá una de las más notorias sea la de la bisexualidad, que es
es una categoría que merece la pena mencionar, además, no solo por otorgar reconocimiento, sino porque ha tenido problemas para adquirir visibilidad tanto en el ámbito heteronormativo como en el homosexual, ¿no? Porque de alguna manera disloca. Lo que vamos a ver que se recrea en todo esto, desde el principio, desde ese viceversa, es un binarismo, ¿no? Hay dos posibilidades, o eres una cosa o eres la otra. Y en términos de deseo, también el binarismo ha funcionado, ¿no? Y de repente aparece un colectivo de personas que dislocan ese binarismo porque dicen sí, ¿no? Deseo una cosa y deseo también la otra. Y entonces es difícil encuadrarla en un rol concreto, porque, bueno, ya lo veremos más adelante, pero muchas veces la orientación del deseo condiciona las lecturas que hacemos de la identidad de las personas, de quiénes son esas personas, por lo que desean. Y vamos a ahondar en esto. Por ahora simplemente quería hacer un barrido de mencionar también al colectivo pansexual, que es importante ponerlo sobre la mesa, no solo por la escasa visibilidad, sino porque pone de relieve otro desafío al binarismo. El colectivo pansexual reivindica el deseo hacia las personas, ¿no? Y al evitar esta distinción de me gustan hombres y mujeres, realmente está yendo más profundo porque está cuestionando precisamente la existencia de estas dos categorías, ¿no? O está abriendo camino a otras identidades que vamos a mencionar más adelante, ¿no? que puedan caber en el deseo. Y después tenemos a todo un colectivo que tiene de alguna manera que ver con la reivindicación del no deseo, y es también como muy, en estos tiempos que corren, tiene como un poder especial visibilizarlo, porque, bueno, como ustedes saben, una de las características del mundo que habitamos, ¿no? Y de ese capitalismo reinventado tiene que ver mucho con la sexualización de los cuerpos. Eso está como muy entreverado con muchas dinámicas económicas actuales, y de repente pues aparece un colectivo de personas que dicen pues yo establezco vínculos afectivos con las personas, pero no necesariamente ¿no? Eso va acompañado de líbido o de deseo, que sería más el colectivo asexual o el colectivo demisexual, que no sé si algunas personas que estamos aquí se ven reconocidas, que lo que reivindica es precisamente que pues precisa la existencia de un vínculo previo, que es un vínculo afectivo fuerte, bueno, una serie de condiciones que tampoco me siento como muy cómoda hablando en representación de, porque no pertenezco a muchos de los colectivos que estoy nombrando, pero al tiempo no podríamos cometer el error de generar más ausencias y lagunas, y simplemente este barrido también es una invitación a leer, a escuchar a personas que se reivindican en estas orientaciones de deseo, también porque igual descubrimos una puerta de entrada, ¿no? A reconocernos en algo que igual no habíamos pensado tanto. Y después, y ahora es cuando voy a invitar a Ari a que les comente un poco la consecuencia de que se dé, digamos, este desafío al viceversa originario, es que tenemos hoy una diversidad de familias que no están organizadas según aquel modelo inicial que yo estaba comentando, y bueno, Ari les va a contar un poquito de esto. Hola de nuevo. Bueno, tal y como estaba comentando Larisa, existe una diversidad familiar que está inmersa en nuestra sociedad, pero que radicalmente está invisibilizada por ese patrón heterosexualizado que tenemos sobre la organización de nuestras redes afectivas, que se traducen finalmente en lo que son las familias, ¿no? De hecho, cuando revisamos todo esto que estaba nombrando Larisa, todos estos conceptos que derivan en colectivos y sexualidades concretas, parece que son realidades radicalmente opuestas a lo que significa familia, ¿no? Que sexualidad y familia son mundos completamente separados, incluso que si llegamos a mezclarlos en algún momento puede haber algo sucio, incluso perverso, ¿no? Porque hay una imagen pulcra de lo que significa la organización, en este caso familiar, ¿no? Lo que me interesa a mí de todo esto
es entender que si las personas somos diversas, por lo tanto las familias también lo somos, ¿no? No hay una frontera o un espacio que sea capaz de ser limitante con esto, porque las familias están formadas por conjuntos de personas, ¿no? Que tienen redes afectivas de cuidados y de cariño entre ellas, ¿no? Por eso lo que quiero hacer con ustedes hoy es invitarnos a preguntar qué entendemos por familia, ¿no? ¿Cuál es el concepto o los conceptos o las imágenes que nos llegan a la cabeza cuando hablamos de familia? Si quieren me pueden lanzar palabras que yo las reproduzco por aquí, o si no yo puedo sacar algunas. Por ejemplo, el cariño es algo que tenemos en común cuando hablamos de familia. Además, suele ser los primeros mensajes que soltamos, mensajes bastante edulcorados, podemos decir, ¿no? Muy fáciles de acceder, porque al final tenemos como un objetivo a la hora de formar una familia que efectivamente es el de buscar ese cariño, ese apego, ese hogar, ¿no? Del que muchas veces escuchamos hablar por todos lados, ¿no? Lo que pasa es que cuando realmente nos acercamos a esta familia, y les voy a poner un escenario muy concreto, y es que acaba de llegar una persona al mundo, hay un bebé, estamos todas en el hospital y resulta que sacan a esa persona del paritorio y automáticamente todas las personas que están alrededor empiezan a soltar un conjunto de comentarios, ¿no? Entre ellos, y ya en los primeros momentos de vida de esa persona, muchos de ellos tienen que ver con ¿pero te has fijado cómo se parece la nariz a la del padre? Y es que los ojos son clavaditos a los de la abuela, ¿no? Ya incluso siendo un bebé, que sabemos que buscar esas semejanzas son complicadas, pero automáticamente eso se va reproduciendo, ¿no? en los comentarios en el día a día. Y esa familia que recibe esos comentarios se va sintiendo como una especie de confort, como qué bien lo estamos haciendo, que la sociedad está viniendo a reconocernos estas semejanzas, ¿no? Precisamente este chip de buscar semejanzas físicas continuamente en los núcleos familiares y aún así alabarlos, ¿no? Señalarlos y decir qué guay, cómo te pareces a tu abuelo, ¿no? O cómo te pareces a tu abuela, es algo significativo, porque lo mismo ocurre cuando en vez de haber semejanzas empiezan a haber diferencias. Ayer veíamos, por ejemplo, un vídeo con Maití, en el que hablaba precisamente de todo esto, ¿no? De ella sentir la rabia de muchas situaciones, encontrar a que personas por la calle, cuando veían a un hombre negro, decir, mira, ahí está tu padre, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que a lo mejor vemos a una niña negra con unos padres blancos, con una madre y un padre blanco, con un padre o otro padre blanco, también, de la misma manera que señalamos las semejanzas, también señalamos esas diferencias y preguntamos ¿por qué está sucediendo esto, ¿no? Hay algo en el modelo de familia que tenemos que no nos encaja cuando percibimos estas diferencias, y como sociedad parece que tenemos hasta la capacidad o el derecho de increpar y de hacer ciertas preguntas porque de verdad es que no encaja en nuestra forma de entender la familia. Por eso creo que es importante que realmente cuando nosotros hablamos de familias, estamos hablando realmente de familias biológicas, ¿no? O sea, estamos soterrando dos conceptos que, mientras que en un primer momento estamos hablando del afecto, del cariño, ¿no? Desde una visión, repito, en algunas situaciones edulcoradas, lo soterramos porque a la hora de relacionarnos con las familias con las que nos vamos encontrando, incluso con nuestras propias familias, realmente manejamos este término, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a comprender este concepto o de verdad de qué se deslinda de lo que entendemos como familia? Bueno, para comprender lo que significa esto, yo utilizo como un vértice, ¿no? Un triángulo con tres vértices diferentes porque creo que sustentan muy bien esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Por un lado tenemos el concepto del parentesco, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entendemos que hay un cierto legado que a través de nuestro apellido y a través de nuestra sangre viene dado, ¿no? En esa construcción lineal de lo que es una familia, ¿no? Yo, en la ubicuidad que tengo en mi caso como hija, pues vengo generando un linaje que a través de esa concepción biológica, carnal y física vengo a presentar de lo que es mi familia, ¿no? Y precisamente esas semejanzas físicas, por otro lado, se reproducen en que también las semejanzas son en cuanto a origen, a cultura, a lengua,
raza, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en el mismo momento en el que entiendo que hay una familia, entiendo que van a tener todas un punto en común, una partida común, que sería un mismo origen o procedencia, por lo tanto, un mismo color de piel, por lo tanto, una misma forma de comunicarse, ¿no? Ya estamos construyendo un paradigma muy concreto, como nos estamos dando cuenta de lo que realmente significa o entendemos por familia. Y por último, también precisamente en este modelo heteronormativo, entendemos que la distribución, la organización interna de cómo van a ir generándose las relaciones en esas familias están basadas en unos paradigmas concretos, ¿no? Porque ya voy a sobreentender, como vimos en la adivinanza que llevamos tratando todo este tiempo, que automáticamente la familia va a ser heterosexual, ¿no? Que el padre muere y la madre es la que no puede operar al hijo, ¿no? Entonces ya la distribución de cuidados se basa en ese sesgo o esa idea preconcebida con la que partimos todas de forma ya naturalizada, en el que los padres van a llevar a cabo su paternidad de una forma muy concreta y las madres van a llevar a cabo su maternidad de una forma muy determinada en lo que a los cuidados o las responsabilidades se refiere. No sé si, Luis, querías decir algo, que te vi. Después sí, que ahora vamos a ver algo interesante, ¿no? Bueno, en realidad, este triángulo es lo que verdaderamente estamos hablando cuando hablamos de familia, ¿no? ¿Y qué responde este triángulo? Responde a una imagen como esta, ¿no? Es decir, una imagen que existe en nuestra sociedad, ¿no? Pero sí que está ciertamente idealizada, de la misma manera que ayer hablábamos de ese norte irreal al que todos y todas y todes intentamos llegar en algún momento. Este sería el norte de las familias, ¿no? Una mami y un papi con sus hijos o sus hijas o sus hijes que, bueno, hijos o hijas, porque esta perspectiva no está incrustada dentro de esta fotografía, que además no tienen ningún tipo de problema económico, que pueden gozar de una estabilidad absoluta y que todo es idealizado y todo es edulcorado, ¿no? Como digo, es casi imposible que no tengamos esta percepción, porque además la imagen que nos llega por todas las vías, redes sociales, anuncios, hasta abrimos un libro que nos habla sobre la familia y probablemente este es el modelo que se va a reproducir dentro de este libro, porque lo que está fuera de esta imagen es disidencia, es resistencia en algunos casos, ¿no? Para poder hablar sobre todo esto les voy a poner un vídeo que es muy cortito, pero creo que va a ser súper interesante para que hablemos y pongamos en común estas pequeñas pinceladas. Oye, José Antonio, ¿cómo sigue el niño? El niño bien, Gita, bien. Ahí está en el colegio. Ahí progresando bien. Pronto darán las vacaciones, ¿no? Ya le queda poco. El día 23 de junio, el día de mi cumpleaños, ya acabamos y ya ya nos vamos de vacaciones después. ¿Ya te vas a tu pueblo? Nos vamos a mi pueblo a pasar el veranito allí. Nos vemos antes. Nos vemos, Vale. sí. Decidí ser padre porque desde hace años tenía en mi cabeza la idea de darle una segunda oportunidad a un niño de una casa de acogida, de un centro de acogida. Al llegar aquí, las circunstancias laborales, económicas, me lo permitían y entré en el proceso para pasar las pruebas y entrar en una bolsa de acogentes hasta que me asignaron al niño. En el proceso previo sí que es cierto que me lo planteé más. ¿Dónde me estoy metiendo yo? A ver si luego, al poco tiempo de tener al niño, de repente se lo llevan con su familia y has estado dándole cariño, implicándote y ves que esa persona desaparece de tu vida. Pero una vez que ya lo tienes, no te lo planteas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí. ¿Tienes tarea? Sí. ¿De qué? De matemáticas y nada más. ¿Te has corregido las fichas esas? La íbamos a corregir, pero se lo olvidó y no las corregimos. ¿Y entonces qué más tienes que hacer? Solo eso de matemáticas. Lo de matemáticas. Sí. No se necesita tener otra persona adulta a tu lado para tener familia. Yo tengo mi hijo y yo somos una familia los dos. El niño llegó con mucho déficit de cariño, necesitaba alguien que estuviera pendiente de él, alguien que estaba implicado en su educación, en cómo se encuentra, en cómo se siente, en preguntarle por su estado de ánimo, por lo que le parecen las cosas. Educativamente necesitaba también mucho apoyo para avanzar, también en las relaciones sociales, y a día de hoy pues lo que veo en cuestión de 2 años que la cosa ha mejorado muchísimo.
Bueno, pues ahora vamos al pediatra a la revisión de cada 2 meses y después, cuando salgamos, nos quedamos aquí a comer por San Sebastián, ¿vale? Vamos para adentro. Cógete uno de Nesquik. ¿Y qué más era lo que faltaba? ¿Qué te dije ayer? ¿Qué te dije? Tengo que comprar no sé qué. Venga, coge las almendras. ¿Cuáles te gustan más? ¿Rojas? Pues venga, vamos a coger una y 2. Le faltó poco tiempo para llamarme papi. Le encanta ir a mi pueblo, estar allí con mi madre, con mi hermana, mis sobrinos, mis abuelos. Es como que ha encontrado otra familia. Aquí conmigo, con mis amistades de aquí, para hacer actividades. Él tiene la felicidad plena prácticamente desde el principio. Con respecto al niño nunca ha habido discriminación ni diferencia, pero con respecto a mí sí, no discriminación, sino preguntas en plan, ¿y tú solo qué necesidad tienes de meterte en esto? Estar pendiente de nadie. Una ensalada china, 2 rollos de primavera, ternera con champiñones y gambas picantes. Y lo mejor que me llame papi, que yo pensaba que de momento nadie me lo iba a llamar y así de la noche a la mañana me lo empezó a llamar ya un niño de 11 años. Bueno, ¿qué les suscita este vídeo? ¿Qué cosas les cuenta? Y si lo contraponemos además con la imagen de familia que teníamos antes, ¿dónde vemos la diferencia? ¿Qué me pueden comentar? En relación con lo que también pensaba comentar antes, lo que veo es que el concepto de familia no es único. Esta sociedad ha creado un modelo como único y válido, pero realmente la realidad nos está diciendo todos los días desde hace mucho tiempo que la familia es un concepto amplio y que evidentemente una cosa es familia biológica, que me encantó la diferencia que hace, y otra es familia. Yo, por ejemplo, vivo solo. Entonces la gente me dice, ay, ¿estás solo? Digo, no estoy solo, vivo solo. Yo tengo muchísimas familias biológicas y no biológicas. No me siento solo en ningún momento. Y es mi decisión, porque una persona sola no es una familia si no tiene más gente al lado, ¿no? Yo de todas formas con esto, como es algo que he sido guerrero de siempre, entonces en esto es algo que lo reivindico mucho, porque creo que los modelos estables no hay un modelo único de nada y de familia menos, ¿no? Siempre parece que la familia tiene que ser un grupo de personas. Una persona con su perro es una familia. No la tradicional, evidentemente. Bueno, yo, un poco a colación de lo que dice él y lo que comentabas también antes, yo tenía una profe que siempre me decía, las reglas están para romperlas, ¿no? Pues eso. Yo tengo una experiencia muy cercana de mi hermana, que es homosexual, tiene su pareja pues mujer y fueron mamás. Y mi hermana ha sido la gestante en los 2 embarazos y demás. Y recuerdo una anécdota muy curiosa, porque claro, al final estamos todos y todas criadas, ¿no?, con un mismo patrón, y te vas dando cuenta un poco a medida que te vas metiendo, ¿no?, y conociendo casos o abriendo un poco, ¿no?, la perspectiva. Cuando mi hermana dio a luz, es que me acordé justo cuando estabas contando lo del bebé recién nacido, tal. Entonces, y esto del tema biológico. O sea, obviamente las madres de mis sobrinos son mi hermana y mi cuñada. Pero cuando nació Daniel, mi sobrino, pues eso, todo el corro alrededor del niño. Ay, qué mono, tal, no sé qué, mira cómo se parece a Cristi y tal. Uy, pero los ojos, no, dice, no. Será. Y una persona de mi familia dijo, pues los ojos serán del padre. Y mi cuñada dijo, no, este niño no tiene padre, es el donante. Entonces, y fue como, hostia, ¿sabes? Que es verdad, o sea, que no... Bueno, en fin, cositas curiosas. Qué interesante. Por aquí dice Lisa, el otro día vi una foto donde un hombre, el negro, y una mujer blanca llevaban una camiseta donde comunicaban que la familia es un hombre y una mujer, y no entre ambos sexos. Me llamó la atención porque ambos son personas que forman parte de colectivos antiguamente marginados y anulados en cuanto a derechos. Una paradoja en sí por la poca empatía. Creo que, Nere, que querían comentar algo también. La verdad que... Sí, me escucha, perdón. La verdad que este vídeo me ha reafirmado más siempre lo que he pensado, que la familia no tiene que ser sangre,
yo tengo una experiencia muy cercana de mi mejor amigo, de que él es adoptado. Y cuando le adoptaron a él, era un bebé, tenía 8 o 7 meses, y él tenía un montón de problemas respiratorios debido a cosas de su familia biológica. La madre lo adoptó sin problemas, mi amigo y la madre solo durante toda su vida, y a los 18 él conoció a su familia biológica. ¿Qué pasa? Que cuando conoció a su familia biológica, toda su familia intentaba que él se olvidara de su madre. Pero fue algo súper fuerte. Intentaban olvidarle, le decían de hacer muchos planes, hasta que un día la madre biológica de él le dijo, oye, hijo, y él le soltó tal cual, tú no eres mi madre. Y cuando me lo contó, como que dije, tío, te pasaste un poco tal, pero después lo reflexioné y dije, que al fin y al cabo es verdad. Tu madre no tiene que ser de sangre, no tiene que ser ella por haberte parido tu madre. La que te ha cuidado ha sido tu otra madre, la de verdad. La sangre, por eso, siempre lo digo yo, que no implica la familia, porque es lo típico. En mi familia lo perdono todo, en mi familia no. La familia puede ser hasta tu mejor amigo, hasta tu hámster, lo que sea. Justo. Es más, todo este vídeo es que un poco para recoger todas las impresiones que me parecen súper importantes y súper enriquecedoras, creo que este vídeo nos habla precisamente que el modelo dual de familia que tenemos, ¿no? Esa heteroparentalidad que estamos asumiendo continuamente, no es eso, ¿no? Como estábamos contando, una familia no tiene que depender de todo esto, ni siquiera tiene que depender de un niño, de una niña, de un niño para que esto suceda, ¿no? Por otro lado, que rompe con los estereotipos, ¿no? de cuidados, como habíamos dicho antes, en el caso, por ejemplo, que nos estabas contando de las dos mamis, ¿no? Aquí, ¿cómo organizamos esto? De repente hay 2 personas cuidadoras y ¿quién va a salir a la calle a ganarse el pan, ¿no? Un poco también rompe con eso. Por otro lado, también repiensa lo edulcorado, porque en la historia lo veremos después del descanso que vamos a hacer ahora, la historia de las personas adoptadas o acogidas no es una historia lineal, que normalmente es la que solemos estar acostumbradas a escuchar, de yo nací con una mami y un papi y aquí sigo, con toda mi vida, ¿no? Con sus circunstancias, quizás se separan, quizás no, pero a la hora de expresar todo esto, se expresa dolor, ¿no? Y se expresa unas historias de vida complicadas. Y también, por supuesto, rompe con el modelo genético, hereditario o sanguíneo, que es al que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Ese concepto de la madre de verdad, ¿dónde está tu madre de verdad? ¿No? Esa búsqueda que tiene la sociedad por entender dónde están de verdad los genes, dónde está tu sangre, ¿no? Como si eso primara por encima de cualquier tipo de relación. Vamos a hacer una pausa, les prometo que vamos a retomar todo esto, pero necesitamos hacerla, además que las chicas que están interpretando online se lo merecen, y muchas gracias de aquí, por cierto, a ellas que no las hemos mencionado, y nos vemos en 5 minutitos, 10, la de 15, pues en 15 minutitos nos vemos y volvemos después.